Seguimos atacando en Demarraje, junto a CUP Radio, donde podrás encontrar todo el ciclismo con la mejor grupeta, porque tú cuentas. Hoy el día amanece con nubes grises y yo sigo esperando. Estamos con Ana González. La verdad es que para todos los que salimos a andar en bici, una auténtica heroína. Y lo primero que, bienvenida, Ana. Gracias. Lo primero que te iba a preguntar es que en qué punto está la reforma del Código Penal. Sí, el día 20 de febrero se hará el pleno en el Senado y ese día ya saldrá aprobada y en 4 días ya estará publicado en el Boletín Oficial del Estado. O sea que antes de marzo ya es nueva. Eso es lo que te iba a preguntar, porque yo la verdad es que en temas de leyes no entiendo mucho. Y no sé si luego además quedaría otro trámite por el Congreso, por lo que te entiendo, y Ana, una vez que se apruebe ya... Sí, sale directamente en el Boletín Oficial del Estado, o sea que ya no vuelve al Congreso. Pues una grandísima noticia y para todos los que pedaleamos en bici, pero no solo para los que salimos en bici, sino como últimamente, aparte por una ley justa, como últimamente te he visto que utilizas... va de personas porque además, y ya aprovecho para hacerte la siguiente pregunta, ¿cuál es el objetivo que se persigue con esta reforma que no solamente va para ciclistas? Bueno, el objetivo principal es que todas las víctimas en accidente de tráfico tengan una justicia gratuita por la vía penal. No es gratuita y la vía penal sí es gratuita. También se catalogará la imprudencia menos grave. Y también que lo que es la fuga del conductor, cuando un conductor se fuga, cuando provoca un siniestro vial con una víctima y se fuga, pues que eso sea considerado delito. Porque hay ciertos casos que no se considera delito, como es el fallecimiento instantáneo de la víctima, y también cuando hay otras personas que atienden a esa víctima, ese conductor puede marcharse sin que sea eso un delito. Entonces, en todos los supuestos que se considere una maldad el irse y abandonar a la víctima. Y con la reforma me imagino que por una parte se endurecen las penas y ya no saldrán impunes el abandonar, que la verdad me parece bochornoso, por así decirlo, con perdón de la palabra, que porque una persona fallezca en el acto ya no hay omisión del deber de socorro. Imagino que con la reforma eso desaparece. Claro, eso desaparece y se introduce este delito de fuga del autor. Claro, ya será el juez también el que tenga que determinar cómo aplica la ley, ¿no? Pero la ley ya estará ahí y al menos en estos casos no sé, o sea, que te atiendan otras personas no quiere decir que el conductor no tenga una responsabilidad y deba pararse, ¿no? Entonces, hay ahí toda una investigación luego policial que tiene que detectar que el conductor ha sido bien por cámaras o bien haciendo una investigación por piezas que hayan caído del coche y claro, todo eso es absurdo, ¿no? Cuando la obligación de cualquier conductor si provoca un siniestro es parar y atender o bien dejar sus datos por si necesita la víctima cualquier cosa, ¿no? Y no que por ser atendida por otras personas pues ya quede libre, ¿no? Una de las cosas que no sé si toca la reforma y de las que a mí me parece más llamativas es que, en tu Twitter se pueden ver noticias que cuelgas de diferentes sentencias que salen y es que el ir borracho o drogado es un atenuante, o sea, te reducen la pena por eso, o sea, en vez de empeorarla, porque lo que tendría que ser más pena, porque antes de tomarte las 3 cervezas que te has tomado, ibas bien y sabías perfectamente, no sé si ese palo toca la reforma o no. Que yo sepa, ir drogado borracho no es un atenuante, entra dentro del tipo delictivo de homicidio por imprudencia grave, y conducción temeraria. Y entonces, creo que no. Yo tampoco te creas que de leyes, aparte de que he movido esto, los que me han asesorado siempre han sido 2 abogados, pero no es un atenuante. Y en la reforma del Código Penal se toca cuando se atropella a 2 o más personas. En el caso de un solo fallecido, no se toca, o sea, quedaría igual con una pena máxima de 4 años. En el caso de 2, un fallecido y un herido, ahí sí que se aumentarían hasta 6 años. Eso es lo que han votado los diputados, no es algo que hayamos propuesto nosotros, sino que ellos han hecho esa reforma, ¿no? Y
han puesto esto así, ¿no? La cuestión no es que la persona vaya muchos años a la cárcel, ¿no? La cuestión es también es que tenga un reproche penal, que en muchos casos, si no había alcohol, drogas o alta velocidad, ya no existía ese reproche penal, y muchos de estos casos se iban a la vía civil, ¿no? A la jurisdicción civil, donde la víctima pues perdía muchos derechos como el forense y bueno, algunos derechos más perdía por ir por la vía civil, ¿no? Y entonces por la vía penal pues tiene el fiscal, tiene el estatuto de la víctima, tiene el forense y bueno, tiene una serie de cosas que por la vía civil no la tiene. Es muy importante, ¿no? Que la víctima vaya por la vía penal para estar protegida y no que al conductor le vayan a caer, 10 años de prisión pues por haber cometido algo así, ¿no? Entonces, el tema del alcohol y las drogas lo había entendido yo mal, que tampoco soy muy experto en temas jurídicos. Sí, se cuesta. Te iba a hacer una pregunta, entiendo si no me la quieres contestar, y por lo menos a mí me extrañó, no sé si a ti también, que en el Congreso se aprobara la reforma por prácticamente unanimidad por todos los grupos, excepto un grupo político. Sí, por el grupo de Unidos Podemos. No, ellos votaron en contra. Ellos tienen una ideología diferente en la que creen que con educación, prevención, etcétera, pues se pueden prevenir estos tipos de siniestros viales, que yo considero que sí, también, pero la educación va a ir muy lento, ¿no? Estamos hablando de a lo mejor si pusieran, por ejemplo, clases de educación vial en los colegios, que lo vería fantástico, pero claro, esos resultados serían muy a largo plazo y habría una porción muy importante de la población, pues personas de mi edad, de 40, por ejemplo, hacia más adelante o de 30, que no tenemos ese acceso o no se nos hace ir a las autoescuelas para recibir un reciclaje, que no tendríamos ese acceso, ¿no? Esa educación vial o empatía o en valores o como ellos lo quieran llamar, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con ese sector de población, ¿no? Que sigue conduciendo teniendo, por ejemplo, 80 años y no tiene ese acceso, ¿no? Entonces, yo creo que lo más urgente era cambiar el Código Penal, repito, para que todas las víctimas estén amparadas por el Código Penal, no para meter a todos los conductores imprudentes en la cárcel, sino para que todas tengan esa protección del fiscal y esa protección del estatuto de la víctima. Y este grupo quiere hacer una proposición de ley, no sé si la van a hacer o no finalmente, pues dirigida a ese camino, ¿no? a que se haga más educación y algo también de las aseguradoras. Escuché en la ponencia en el discurso que hizo Jaume Moya de Podemos. Y pues ojalá lo hagan y ojalá se lleve adelante y lo voten todos a favor también. Hombre. Pero claro, votar en contra de esto, pues a mí la verdad es que me chocó un poco, ¿no? Porque que hubiera habido una abstención, pues lo entiendo, ¿no? Porque pero un voto en contra, pues no me gustó, la verdad. Y luego que no es algo descabellado lo que estás pidiendo cuando te ha apoyado un montón de gente, como puede ser Pedro Delgado, Alberto Contador, ciclistas, yo creo que casi todos los ciclistas profesionales y no solamente ciclistas. Quiero recordar que la asociación o la federación, de triatlón también te ha apoyado. O sea, cuando te apoya tantísima gente no es algo descabellado y es algo que lo que tú dices puede ser una abstención y las dos cosas son lo mismo que endurecer el Código Penal. Está bien poner clases y educar a los chavales, pero eso es a largo plazo, como decías. ¿Cuánto tiempo te ha costado llegar? Porque yo me acuerdo que hace mucho tiempo firmé la petición en change.org, que me parece que es donde empezaste. Yo creo que tengo la percepción de que han sido muchos años lo que ha costado. Pues mira, en total han sido unos 3 años y medio. Y era como hablar con un muro. Hablábamos como un muro. Primero empezamos y enseguida hubo elecciones. Luego estuvimos casi un año sin presidente, con presidente en funciones, no podíamos presentar las firmas. Luego ya tuvimos presidente, presentamos las firmas y empezamos a mover todo, nos reunimos con el ministro catalá y
y intentamos hacer el máximo movimiento social, ruido, pero bueno, era para avanzar nada, 1 centímetro, 1 milímetro, pues mucho ruido, ¿sabes? Ir a alguna, pues yo qué sé, la Vuelta a España, con una pancarta, posar con todos los ciclistas, ¿no? De salir en los medios, los medios de comunicación han sido esenciales para esto. Y eso, mucha lucha para ir avanzando, pues milímetro a milímetro, hasta llegar a el día 20 a que se apruebe esto, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, el llegar a los diputados y contarles la realidad de lo que está pasando, decirles, oye, es que con mi marido pasó esto, es decir, murió en el acto, recibimos la autopsia 2 meses después conforme había muerto en el acto, y ese señor tenía el delito de omisión del deber de socorro y se le quita ese delito de omisión del deber de socorro porque la autopsia determina que ha fallecido en el acto. Entonces, es un mazazo terrible. Para mí fue un mazazo terrible porque, ¿por qué, no? Si sigue siendo el mismo hecho. El hecho es que se ha ido, que no se quedó para atenderle, ¿no? Entonces, ¿por qué esto tiene que no ser un delito? Y no, la verdad es que no lo vi justo y es cuando se decidió cambiar esto. Yo creo que es de lógica y por eso recibimos el apoyo de tantas personas, ¿no? Bueno, no quiero ahondar en este tema, pero no sé si ya ha salido la sentencia para el conductor aquel o aún no. Sí, ya ha salido la sentencia ya definitiva, años más o menos, 5 años, algo más de 5 años, y la sentencia fue un homicidio por imprudencia grave, penado le pusieron una pena de 2 años de prisión, que no entra. Tampoco quería yo que entrara en prisión porque considero que a mí no me arregla nada entrando en prisión. Entonces, y a él tampoco creo que le arregle nada, visto su falta de empatía, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que quería era sobre todo 2 años de prisión y 2 años y medio de retirada del carnet de conducir. Yo quería una sentencia justa y también ir por la vía penal, porque no sé si recuerdas que en mi caso, o sea, yo empecé esta lucha porque a mí me archivaron en el caso de Óscar. Consideraron que era una imprudencia leve, el primer juez que lo vio, el juez instructor, consideró que era una imprudencia leve, coincidió con una reforma del Código Penal donde todas las imprudencias leves se archivaban automáticamente y iban a la vía civil, y entonces presenté un recurso que lo gané y finalmente ha sido considerado un homicidio por imprudencia grave. Pero hablo de 5 años, es decir, son 5 años en el que los familiares de la víctima buscan justicia a través de un juzgado. O sea, yo lo que busco es que un juez diga que ha sido algo grave, porque es que realmente es algo grave, ¿no? Una persona que va conduciendo un coche de un alto tonelaje, se despista, se mete en el arcén, atropella a un ciclista y, bueno, la fuga no se consideró, ¿no? El irse del lugar no se considera, pero y no hace nada, ¿no? Y queda, o sea, impune. Es decir, vía civil, le pagan una indemnización a la víctima y una multa al conductor y adiós muy buenas, ¿no? Ostras, es que es una muerte, ¿no? No estamos hablando de, oye, es que me han dado un golpecito al coche por detrás y eso no tiene que ir, claro, por la vía penal, pero ostras, algo tan grave, pues claro que tiene que ir por la vía penal y tiene que haber una protección a la víctima. La víctima tiene que tener unos gastos gratuitos porque tiene que pagar todo un proceso judicial, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Que lo que yo he vivido no lo vivan otras familias a partir de ahora. Es decir, que cuando les ocurra algo así, se sientan amparados y protegidos por la justicia y por las leyes, que es como debe de ser, ¿no? Sí, ahí has dicho la palabra clave, familias, porque yo creo que muchas veces también se pierde la percepción y encima de esas 2 ruedas, el cuadro de aluminio, de carbono, de lo que sea, va una persona en un robot y una persona con familia. Para ir cerrando, te iba a hacer un par de preguntas más. Vivimos en una época de la era donde, bueno, cualquier cosa, de la era de la información y cualquier cosa llega a cualquier punto en nada, en cuestión de minutos. Y en este caso yo no sé no sé cuánto tiempo tardaste en alcanzar el número de firmas necesarias y yo no sé si
en este caso ha sido positivo, esa era la información, que nada, en cuestión de minutos puede llegar de un lado a otro. Pues bueno, las firmas que yo no necesitaba, o sea, ningún ciudadano necesita un número de firmas determinado para ir a hablar con un diputado y decirle, oye, que aquí abajo, en el mundo real, está ocurriendo esto, tenéis que hacer algo, ¿no? Y ellos, o sea, me escucharon enseguida. Yo el problema que tuve fue lo que te dije antes, es el año que estuve sin gobierno, o sea, sin presidente, con un presidente en funciones al que no le podía presentar las firmas y el que no podía hacer nada. Nadie podía hacer nada en ese momento por ayudarnos. Entonces había que esperar a tener un presidente y ya todo el Parlamento formado para presentar las firmas. Claro, contra más firmas llevas, pues más presión les haces, ¿no? Pero la verdad es que a mí todos me escucharon y cuando les planteé esto lo vieron todos totalmente lógico y bueno, decidieron enseguida ponerse manos a la obra, ¿no? Y bueno, la plataforma de Change.org ayuda mucho, ¿no? A viralizar una problemática y una sociedad, pues unos a otros nos ayudamos y empujamos para que las cosas cambien. Hay muchas leyes ahora que están paradas en el Congreso y bueno, no es lógico que un ciudadano, yo creo que no es lógico que un ciudadano tenga que empujar de esta manera a los políticos para que no cedan a presiones externas y se centren en el ciudadano, ¿no? Que es el que realmente luego les vota y están allí por el voto ciudadano. Pero realmente nadie sabe cómo está la ley de tráfico o cómo es la ley hasta que no te encuentras en el problema, ¿no? Cuando tú te encuentras en la situación, yo no sabía que la ley de tráfico estaba así, ¿no? Que cuando tenías un siniestro vial, pues estaba así. No sabía que el Partido Popular había hecho una reforma en el 2015 que dejaba desprotegidas a las víctimas y las derivaba a la vía civil. No sabía que cuando había un atropello o un siniestro vial, un accidente en carretera y la víctima fuera en coche, andando, en bicicleta o como fuese, si fallecía en el acto, dejaba de ser un delito que tú te fueras de ese lugar. No lo sabía y claro, te encuentras cuando estás en ese momento y es en ese momento en el que lo ves, en el que debes intentar cambiar lo que te encuentras, si tienes energía y tienes fuerza para hacerlo. En cuanto a la fuerza, te iba a comentar o te iba a preguntar, mejor dicho, ¿en algún momento pensaste en tirar la toalla de pues lo que decías antes, que al final era luchar y luchar y luchar para mover un centímetro? Pues varias veces, de hecho creo que 2 o 3 veces que he estado a punto de dejarlo porque ha sido una inversión de tiempo, de dinero y de energía y de vida, ¿no? Porque al final esto ha sido mi vida durante los años que he estado, que han sido 3 y algo, pues ha sido mi centro, ¿no? El mover todo esto para cambiarlo. Y eran, no sé, son 3 o 4 artículos del Código Penal, tampoco estamos hablando de una super reforma, ¿sabes? Sí, la verdad es que si teclean tu nombre, Ana González, en Google, creo que en la primera página ya aparece la muestra de la petición de Change.org y la verdad es que lo explicas ahí todo muy, muy bien y además expones los artículos que se piden cambiar. Bueno, finalmente se han cambiado más porque no solo lo que yo pedía, que se ha hecho, tanto el deber de omisión de socorro como que el 90% de los casos en los siniestros viales vayan por la vía penal, sino que también se han añadido cosas como los atropellos múltiples. Es decir, antes, por ejemplo, yo recuerdo un caso de una patrulla de Guardia Civil que había como 8, no recuerdo muy bien, pero más o menos 8 guardias civiles haciendo un control en una carretera y un conductor de un camión se los llevó por delante, los mató a todos y bueno, la pena fueron máximo 4 años. Entonces, lo que han hecho los diputados es de atropello múltiple hasta 9 años de prisión. Es decir, no vale lo mismo atropellar a una persona que atropellar a 10 o a 6. Es decir, en esos casos se suben las penas de prisión porque, claro, tocaba como 2 meses de prisión por persona fallecida.
y eso lo han aumentado también. Sí, algo que es totalmente lógico. Ahora ya sí, la última que te hago, estamos hablando de las penas, de las reformas del Código Penal. Para ti, en tu opinión, ¿qué crees que es más determinante o mayor causa de accidentes? ¿El tema de alcohol, drogas, velocidad? ¿Y cuál crees que es la medida más efectiva y que no se tenga que llegar finalmente a tener que aplicar el Código Penal, porque ojalá no haya ningún accidente? Bueno, yo creo que la causa de accidentes es la falta de empatía. Es decir, cuando nos subimos en el coche allí cerraditos, pues es como que no vemos nada más. Es decir, no nos preocupamos de que si ese peatón puede cruzar o más deprisa o más lento, o si aquel niño que va andando por la acera, o sea, no tenemos esa prevención a lo mejor, ¿no? O si suena el móvil, contesto al WhatsApp, y no pienso, es que si contesto al WhatsApp me puedo despistar y meterme en el carril contrario y llevarme al coche que viene de frente, o bueno, no pasa nada si solo son 2 cervezas, ¿no? Al final no, es un conjunto de situaciones, porque por despistes también hay muchos siniestros y bueno, alcohol y drogas también. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues para no aplicar el Código Penal, pues sobre todo que la sociedad se eduque en el respeto al otro y la empatía y la convivencia. Y eso no creo que se deba hacer también desde los colegios, como pretenden algunos, ¿no? De meter una asignatura que está bien y lo respeto, pero creo que es una educación desde pequeños, ¿no? Que desde las familias pues se eduque y no se le cargue toda la responsabilidad a los docentes. Pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Yo la verdad que tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista. Estuvimos a puntito de hacerla, lo comentábamos antes, hace un par de años cuando empezábamos nuestros programas, y por culpa nuestra no se pudo realizar. Insisto, muchas gracias por atendernos, y ya no es opinión o no es pregunta, sino opinión de un cicloturista. De verdad, muchísimas gracias por seguir esta lucha, por no tirar la toalla, como decías anteriormente, para que, bueno, pues al final todos los que salimos en bicicleta, andando o simplemente vamos en coche o lo que sea, al final cuando ocurra algo, pues las víctimas estén más amparadas. Así que muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por no tirar la toalla y impulsar esta reforma. Bueno, gracias a vosotros por el apoyo, porque sin vuestra firma y sin vuestro apoyo en redes sociales, pues hubiera sido imposible. Acuérdate de mí, si tu corazón busca algo bueno, o si quieres Visita nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, YouTube e iVoox. noches en las que no te den ganas de dormir. Acuérdate. Para la información de última hora tenemos Twitter y Facebook, donde puedes encontrarnos como @demarrajeweb en El Pajarito y como Demarraje en Facebook. Te quiero. Perdón si no he sabido cómo hablarte. Y para volver a escuchar el programa, te esperamos en YouTube o en iVoox con el mismo nombre, Radio Demarraje. Yo me acordé. Además, esta temporada también podrás volver a escuchar el programa a través de la sección de vídeos de nuestro Facebook. Y tú no estás, amor, ¿dónde me quedo yo? Acuérdate de mí que yo Todo el ciclismo con la mejor grupeta en Demarraje. me detí en todas tus guerras del pasado. Si tú no estás, amor.